¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. I walked across an empty land. I knew the... El día de hoy vamos a ir poniéndonos en el mood de Halloween con nada más y nada menos que películas y series de terror. Así que el día de hoy vamos a hablar de una de las series más recientes de Netflix llamada Misa de Medianoche. Y para contar esta historia iremos a la isla de San Patricio, una pequeña comunidad apartada de todo donde el tiempo parece no pasar. La gente del pueblo es una sumamente devota y tiene la fe puesta en su iglesia. Es por eso que cuando Flynn, un joven que después de cumplir su condena regresa a reencontrarse con su familia, se cuestiona su propia fe por atropellar a una chica cuando él estaba en estado de ebriedad. Casualmente, el día que él regresa al pueblo, también vendrá un nuevo párroco a la isla, uno que promete mejorar la vida y reforzar la fe de los habitantes. Verán, esta es una premisa que yo creo que como tal no es que vaya a atraer tanto a alguien, pero si cuento más arruinaría el misterio. Así que por lo pronto les diré que es una serie que cuando la vi no tenía ni la menor idea de qué iba, pero así como los habitantes de la isla, era mi fe ciega hacia Mike Flanagan lo que me hizo acercarme a verla. Pues sus producciones anteriores de Netflix me han dejado un muy buen sabor de boca y es muy interesante lo que tiene que decir este hombre. Sea cual sea la producción que trae, es siempre bueno darle una oportunidad y por supuesto que se ha sabido hacer de renombre en el género del terror y suspenso, y esta no es la excepción. Sin embargo, es un poco muy distinta a sus producciones anteriores de Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, por decir una referencia de comparación, y la principal razón es que probablemente a diferencia de sus anteriores producciones, esta no es una que llame tanto la atención de la gente de primera instancia. ¿A qué me refiero con esto? La serie es muy densa. No es de sorpresa que Mike Flanagan se tome su tiempo para contar lo que tiene que contar, con extensas introducciones a sus personajes e historias, pero en este caso en particular es muchísimo más tiempo el que se toma para llegar a donde tiene que hacerlo, por lo que es de esperar que a más de uno le resulte aburrido o tedioso en el primer capítulo. Yo de hecho sí llegué a sentir esta sensación muy efímeramente, pero fue más esa intriga de saber que iba a llegar a pasar algo más grande. Y dicho y hecho, si tú ya viste la serie sabrás que es muchísimo más de lo que parece y tiene una historia a la cual vale la pena darle una oportunidad. Habrá quien al final del día la serie no les haya gustado o no les haya convencido mucho, pero a mí en lo personal sí me gustó, sobre todo porque mi opinión cambió drásticamente conforme la iba viendo. Como que es muy palpable esto de que el inicio sí es un tanto lento y puede llegar a afectar al ritmo en general de la serie, pero una vez que te acoplas es una experiencia que en realidad es bastante interesante de experimentar, sobre todo con un terror que para mí está en el peor de todos, que es el terror humano, el saber hasta dónde puede llegar el ser humano, hasta dónde es capaz, en este caso por esta fe y devoción ciega, al punto de llevarse casi a la autodestrucción y sacar su lado más salvaje. Y por supuesto que la serie toca mucho estos temas con un enfoque hacia la religión, pero no tanto como una especie de crítica hacia sino que funge como herramienta para llevar a los personajes a donde tienen que llegar. Se trata de una comunidad donde las personas tienen una fe devota y ciega a lo que les digan en nombre de su religión y Dios, y lo aceptan sin cuestionarlo. Es ahí donde la serie poco a poco irá revelando sus secretos más siniestros y le irá dando un giro completo a la historia con un tinte cada vez más perturbador, que con la llegada de este párroco, personaje que podría llegar a ser el protagonista de toda la historia y que tiene nada más que buenas intenciones, pero su búsqueda desmedida por mejorar la vida de estas personas y buscar controlar las cosas que están fuera de su alcance es lo que nos va a ir revelando la verdad absoluta de las cosas. Y que cuando se hace esta revelación y que cada vez se va destapando una capa de estas frente a nuestros ojos, es cada vez más escalofriante. Al menos a mi parecer, lo que más me gustó de esta serie es que el terror va llegando poco
poco a poco en pequeñas dosis que al principio pueden llegar a ser muy escasas para darle tiempo a acomodar los parámetros de esta historia y sus personajes para luego entonces dar paso a este. Pero al menos para mí fue totalmente satisfactorio encontrar el terror en un territorio que ya se preparó con anticipación para que fuera explorado en un plano no solo psicológico sino también más humano. Como mencionaba, el verdadero terror de esta serie está en lo más humano, y la serie en general también me pareció muy bien lograda por los temas que toca y el cómo lo hace. No es de sorprender para los que hemos visto las producciones anteriores de Flanagan que siempre se aprovecha la historia para abordar temas que normalmente no haríamos en un relato de terror un poco más comercial, por así decirlo. En este caso tocamos temas desde una perspectiva un poco más filosófica e incluso existencialista, como qué es lo que pasa después de la muerte, qué es la vida misma, qué es el realmente tener fe en algo, pero también aprovecha para tocar temas como las adicciones o los excesos, no solo en sustancias, también excesos de cualquier forma, y cómo es esa carga de culpa, de redención, de perdonar y ser perdonado. En cuanto a los personajes, creo que están muy bien manejados. Algunos yo creo que tienen 1000 veces mejor cobertura de escritura que otros, porque su protagonismo simplemente es más necesario y otros no son tan memorables como otros, pero está bien, cada uno cumple con su propósito y es el de todos juntos ilustrar el concepto de la realidad de esta isla, llena en su mayoría por personas creyentes y entregadas a su religión, y como cuando llega algo verdaderamente terrible y horrorífico, ellos reinterpretan las escrituras y en lo que sostienen su fe para seguir creyendo sin cuestionar, dando también a entender hasta dónde puede uno como humano poner a prueba sus actos, porque recordemos que estos personajes están estancados, aislados de todo, por así decirlo, pero al menos la mayoría curiosamente parecen muy cómodos viviendo ahí. Son pocos los que se cuestionan y que quieren salir de ahí. Entonces esa cuestión de equilibrio, o más bien desequilibrio en la vida de estas personas, y cómo realmente todos tienen tintes grises en su vida, buscan entonces esa salvación de la que tanto la religión les habla. Incluso también hay un personaje que pertenece a otra religión y que es nuevo en la isla, e incluso la gente de la isla se siente amenazada con su presencia. Y también un personaje que está muy bien escrito y que es la viva representación de lo radical en un personaje, es el personaje de Beverly, cuya fe, claro que al igual que todos, está depositada en la iglesia. El problema es que este personaje es la clase de persona que convierte la palabra de Dios a su conveniencia y cree que tiene una posición para menospreciar a los que no piensan igual que ella. También encontraremos demás personajes interesantes que funcionan a la perfección dentro de todo esto, pero otra cosa importante es que nosotros muchas veces tenemos información que muchos de nuestros personajes desconocen. Entonces es muy interesante ver que no somos uno más de ellos, sino que tenemos un panorama muchísimo más amplio para opinar e incluso juzgar las acciones de nuestros personajes. La serie también tiene muchos giros en la trama, muchos plot twists bastante bien hechos y bien revelados. Hay una decisión que toman por ahí del 5º capítulo que sí me desconcertó mucho, no me lo esperaba, y eso precisamente es lo bueno, que vayan moviendo la trama hasta dejarme, al menos a mí, en un estado total de shock, que pasa también mucho a un estado de reflexión, sobre todo porque al final del día se dejan las cartas sobre la mesa para la libre interpretación de cada quien. Las actuaciones, he de decir que por demás están increíbles. Kate Siegel, quien podremos también reconocer por haber trabajado con este director anteriormente en más de una ocasión, esta vez y como siempre termina por entregar una actuación magistral. Creo que su personaje es por demás uno de los más complejos y que esa complejidad va surgiendo poco a poco.
y también el personaje del párroco, de Flynn y de Beverly. Estos 4 personajes en mi opinión son los que se llevan la serie, pero también el resto están de hecho bastante bien. Y lo más también destacable es que esta serie está hecha a base de muchos diálogos, tiene muchos monólogos, muchas conversaciones muy largas, muy bien escritas, que nos permiten saber quiénes son, qué quieren, etcétera, etcétera. Y en aspectos técnicos me gustó muchísimo la ambientación de la isla. Desde un inicio fue precisamente esto mismo lo que me llenó de intriga y me sumergió a querer saber más de esta. Incluso hasta podríamos decir que la isla muchas veces funge como un personaje. La música, toda esta orquestación de tomas en los momentos más drásticos y tensos, me gustó bastante. Y también los efectos visuales y el maquillaje, que se me hizo más tradicional, más teatral, haciendo quizá alusión a los clásicos del género, lo cual me pareció una decisión bastante bien acertada porque siguen siendo bastante bien logrados y en ningún momento afectan al impacto del terror que tendrá sobre nosotros. Así que en conclusión podríamos decir que Misa de Medianoche no es una serie que podría llegar a disfrutar todo el mundo. Sin embargo, los que hayan superado algunos altibajos con el ritmo de su arranque se sumergirán en una perfecta combinación entre el drama, el suspenso y el terror. Una clase de terror que te pone los pelos de punta por sacar a relucir lo peor de nosotros como humanidad y hasta dónde el ser humano es capaz de ser o hacer por lo que cree. Por supuesto que la serie es muchísimo más que una crítica hacia algunos de estos temas que están por demás en la mesa, sino que es una óptica, una que vale darle la pena la oportunidad desde la trinchada que tenemos como espectadores en esta historia y que al final del día incluso tenemos varios mensajes y reflexiones que impactarán y nos dejarán pensando, donde temas como la muerte, la vida, la fe o la redención se tratan de una forma muy peculiar. Con un terror a mi gusto muy bien logrado, Misa de Medianoche se convierte en una propuesta más de Mike Flanagan que vale la pena darle una oportunidad, sobre todo para este mes de Halloween y por su manera singular de contar esta historia. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta serie, qué les pareció, les gustó, no les gustó, déjenmelo todo en comentarios y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Somewhere only we know.